Lenín Moreno se fue del gobierno el día lunes, abandonó el hemiciclo parlamentario aplaudido por un grupo de legisladores e invitados, no todos. Creo que la gente que le aplaudió a Moreno se olvidó o no se enteró o no le importó lo que pasó el día domingo en la cárcel 4 de Quito, que termina siendo tal vez la última raya a ese tigre o a esa cebra, llámenlo como ustedes quieran, que significó el gobierno de Moreno, mal llamado el gobierno de todos. Me refiero a la muerte de José Augusto Briones, quien fue secretario general de la Presidencia de la República, fue ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quien había sido detenido y estaba siendo investigado, parte de una instrucción fiscal, por el presunto delito de delincuencia organizada, en un proceso, el caso denominado Las Torres, en el que también está involucrado el contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, que no ha perdido el cargo, y también exfuncionarios de Petroecuador, como el ex gerente de esta estatal petrolera Pablo Flores, entre otros. ¿Qué pasa ahora con la muerte de José Augusto Briones? Le preguntamos a su abogado, al doctor Jean-Paul Aigret, que está con nosotros ahora mismo de modo telemático. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días con todos. Gracias, doctor. A ver, primero, con la muerte de José Augusto Briones, automáticamente se extingue la investigación. ¿Cómo funciona esto en derecho? Bueno, a partir de la muerte de José Augusto Briones, lo que nos corresponde a nosotros como sus exdefensores es presentar una solicitud a la Corte Nacional de Justicia ante el juez que sustanciaba la etapa de instrucción fiscal para que nos convoque a una audiencia en la cual, conociendo la partida de defunción del señor Augusto Briones, se declare extinguida la acción penal respecto a él y el proceso pueda continuar respecto al resto de procesados. O sea, esto es lo normal, que se extinga porque falleció. Es verdad, eso es lo correcto, eso es lo que corresponde y pues para nosotros es más bien una formalidad que debe cumplirse. Correcto. Ahora bien, vamos a lo de fondo. Yo no sé si a estas alturas, cuando han transcurrido 72 horas desde este hecho terrible, la muerte del exfuncionario, está claro o están claras las causas que provocaron el fallecimiento. Y le voy a ser más directo. El ministro de Gobierno de Lenín Moreno, Gabriel Martínez, habló de suicidio, de presunto suicidio, pero entiendo que la familia no descarta o no tiene certezas de que haya sido así y no se descarta que no haya sido suicidio, sino asesinato. ¿Cuál es la tesis que se está manejando y qué acciones se podrían seguir, doctor? Bueno, sí, en realidad la familia lo que desea es que se practique una exhumación del cadáver de José Augusto Briones y se realice un nuevo análisis forense que determine con un segundo criterio la causa real de la muerte de José Augusto Briones. Y esto debido a que si bien él estaba padeciendo un gran nivel de depresión producto de su detención, producto de la forma en la que se llevó a cabo la investigación, producto de lo que a criterio nuestro es un abuso absoluto del poder, con un allanamiento con cámaras de televisión, con fotografías íntimas de la familia al momento del allanamiento, con tener que defenderse privado de la libertad, con tener que soportar un proceso penal en el cual nada tiene que ver el señor José Augusto Briones, no tenía nada que ver José Augusto Briones ni su hermano Adolfo Augusto Briones, que sigue detenido. Pese a todo eso, la familia considera que es necesaria una investigación que aclare las causas reales de la muerte de José Augusto Briones. ¿Por qué considera que es necesaria esa investigación? ¿Qué provoca las dudas de la familia de José Augusto Briones, doctor Jean-Paul Aigret? Bueno, que en realidad un día antes de su deceso, de hecho la familia se reunió con él, lo visitó y pues pese a que lo encontró deprimido, es verdad, también estaba optimista de que en este proceso se pueda hacer justicia y finalmente pueda obtener su libertad y defenderse en libertad. Eso se lo había manifestado de forma directa a la familia y también a nosotros como abogados defensores nos lo manifestó directamente. Expliquemos a la audiencia, doctor Aigret, cuáles son las razones por las cuales fue detenido y estaba siendo investigado el doctor José Augusto Briones.
Bueno, las razones por las cuales estaba siendo investigado era que en una delación que llegó con asistencia internacional por parte de Estados Unidos, en una de las supuestas conversaciones del señor Raúl de la Torre, se nombraba, ¿no es verdad?, se nombraba al señor José Augusto Briones como una de las personas que supuestamente serían beneficiarias de un dinero que este señor estaba aparentemente exigiendo en Estados Unidos y que se había consignado una cuenta bancaria en la que supuestamente los beneficiarios finales serían los hermanos Augusto Briones. Lo que debo aclarar es que más allá de este supuesto indicio y de que se habría indicado en alguna versión que el señor José Augusto Briones le habría pedido al exgerente de Petroecuador que le mantenga de la Torre en el cargo, no se hace alusión para qué, en qué momento, en qué fecha, ni nada de eso. Eso fue lo que hizo que la Fiscalía pueda vincular a José Augusto Briones y su hermano en este proceso. Pero esos elementos que le acabo de relatar, que son los únicos que existen en esta causa, desde el inicio de la formulación de cargos, evidentemente no son suficientes y no eran suficientes para que se les haya dictado la prisión preventiva a los hermanos Augusto Briones. Es decir, esa delación que usted refiere y que permitió a la Fiscalía disponer la detención de José Augusto Briones y de su hermano, ¿no estuvo acompañada de una prueba documental, una certeza que efectivamente el doctor Augusto Briones estaba involucrado en algún ilícito? Absolutamente nada, y eso es lo que a esta defensa desde el primer momento le ha llamado la atención, y creo que ahora, producto del lamentable fallecimiento de José Augusto Briones, inclusive se hace eco en la prensa, se hace alusión a una cuenta bancaria que la ciudadanía debe saber jamás se aperturó, de una empresa sobre la cual los hermanos Augusto Briones nunca fueron accionistas ni administradores, sobre supuestas conversaciones del señor Raúl de la Torre con estos terceros que nunca se ataron a actuaciones, conversaciones, mensajes de texto de José Augusto Briones. Es decir, nunca se encontró ningún indicio, ninguna prueba directa entre José Augusto Briones y el resto de procesados que conformarían supuestamente esta delincuencia organizada. Absolutamente nada. ¿Pero José Augusto Briones conocía o tenía alguna relación con Raúl de la Torre? Ninguna otra relación que no sea haberlo conocido producto de que los dos eran funcionarios públicos y seguramente habrán coincidido en alguna reunión, pero de eso a formar parte de una estructura de delincuencia organizada que se había conformado para delinquir, exigir dinero a contratistas y beneficiarse de eso, jamás. Y sobre eso no hay ninguna prueba en el expediente. Pero esa estructura organizada o de presunta delincuencia organizada existe, doctor, ¿o no? Bueno, eso es algo que debe probar la Fiscalía en el proceso. Lo que sí le debo indicar es que José Augusto Briones y su hermano, que lamentablemente al día de hoy sigue con una prisión preventiva injusta, privado de la libertad, no tenían ni tienen ninguna relación ni con el señor Contralor, ni con su hermano, ni con el resto de los procesados. Absolutamente nada, nada de eso existe. Cuando se dieron los allanamientos, tanto al domicilio de José Augusto Briones, cuanto al domicilio de su hermano, del hermano del fallecido exsecretario general de la Presidencia, quien en cambio sí está detenido y está siendo vinculado en este proceso, la Fiscalía en los allanamientos se encontró documentos, algún tipo de prueba, alguna cosa que vincule a los hermanos Augusto Briones con el delito que se está investigando. Absolutamente nada, y eso es precisamente lo que venimos reclamando públicamente para que esta actuación investigativa finalmente termine en una abstención de acusación en contra del señor Adolfo Augusto Briones, ya que con respecto a su hermano, este proceso que se ha llevado de una forma absolutamente abusiva ha terminado con el fallecimiento de uno de los procesados. Correcto, doctor. Pero de lo otro que está siendo investigado, por ejemplo, el doctor Augusto Briones tenía una relación con el contralor Pablo Celi, por un lado, más allá, digo, del tema de autoridades, ¿no? Que el uno era secretario y el otro contralor, o con el señor Pablo Flores, más allá de que el uno era secretario y el otro gerente de Petroecuador. ¿Se ha logrado determinar algún tipo de relación que vaya más allá de esta relación, digamos, de compañeros de gabinete o de parte de las instituciones públicas, doctor? Absolutamente nada más, luego de toda la información que se extrajo producto de los allanamientos, producto de los requerimientos de información,
producto de la asistencia penal internacional, nada. Es decir, a la fecha, ¿no es verdad? Pues respecto a los hermanos Augusto Briones, no existe nada. Siendo así, ¿por qué el Tribunal de Apelación le negó la posibilidad de cambio de las medidas cautelares a medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y le mantuvo la prisión preventiva a José Augusto Briones, doctor? Mire, el asunto de la aplicación de la prisión preventiva en el Ecuador, que ahora, producto del fallecimiento de José Augusto Briones, se está discutiendo, tiene que aplicarse de manera excepcional, así lo dicen los tratados internacionales, lo señala nuestra Constitución y el propio Código Orgánico Integral Penal. La privación de la libertad es excepcional, no puede ser la regla general, por más mediático que sea un caso. En el proceso denominado Las Torres, se justificó en la audiencia de formulación de cargos y en la audiencia de apelación a la prisión preventiva que el señor Augusto Briones tenía ciertos padecimientos de su salud, ciertas afecciones de carácter cardíaco. Además, se le hizo caer en cuenta, tanto a la Fiscalía como al Tribunal, que los elementos que existían eran insuficientes para dictar una prisión preventiva. Tanto más que se debe considerar, y se lo dijo también al momento de la audiencia, que la supuesta investigación previa inició casi 2 años antes de que los procesados la conozcan y que la conocieron además con un allanamiento, con cámaras de televisión y con fotografías del allanamiento, lo cual es ajeno al proceso penal. Entonces, en realidad no había ninguna necesidad de una medida cautelar de esa índole, peor respecto a los hermanos Augusto Briones, que como he dicho y he reiterado a lo largo de la defensa, independientemente de estos elementos o referencias de un tercero en Estados Unidos, no hay ningún otro elemento que pueda corroborar, ¿sí?, lo que en su momento manifestó la Fiscalía, que habrían tenido una suerte de colaboradores de esta de esta estructura criminal que eventualmente existiría. De todas maneras, lo que hicieron los jueces en esta causa es considerar que podría existir un peligro de fuga y que no podrían comparecer al proceso, y sin otro análisis mayor se ratificó la prisión preventiva. O sea, la decisión del tribunal para negar la apelación es simplemente que había peligro de fuga. Exactamente. De hecho, la prisión preventiva lo que tiene por objeto es asegurar la presencia de un procesado a la eventual etapa de juzgamiento, pero no puede ser considerada la prisión preventiva como una pena impuesta previamente, no puede ser utilizada como un mecanismo para suponer que alguien no va a comparecer en el proceso, porque esa suposición, es verdad, según el código, no cabe para la aplicación de la prisión preventiva, sino que tiene que ser efectivamente comprobada la inexistencia de otro mecanismo que asegure la presencia de una persona en el juicio. Correcto, doctor. Y cierro esta entrevista preguntándole si es que la familia y usted como abogado podrían contrademandar al Estado, porque, a ver, este es un hecho, la muerte del exsecretario ocurrió justamente mientras él se encontraba privado de libertad. Se supone que en estricto rigor el Estado debe garantizar la situación de los privados de libertad. ¿Ustedes podrían contrademandar al Estado, doctor? Bueno, la posibilidad está ahí, es un hecho que la familia y nosotros como abogados debemos analizar. La familia en estos momentos, usted comprenderá, está devastada, sumamente afectada, con su mente fijada en todos los acontecimientos que han pasado. Espero que en los próximos días podamos reunirnos para definir eso, y claro, en ese análisis tendrá que involucrarse, ¿no es cierto?, necesariamente a todo el Estado, ya que, como usted bien ha señalado, es el Estado el llamado a garantizar el bienestar físico y psicológico de todos los privados de la libertad. Fue el Estado quien, a través de sus decisiones, a través de sus funcionarios públicos, finalmente canalizaron y permitieron la privación de la libertad de un hombre, y además quienes efectuaron el proceso penal hasta la presente fecha. Correcto. Doctor, le agradezco por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable a Jean-Paul Egrede, quien patrocinaba la defensa del exsecretario de la Presidencia de la República, José Augusto Briones, quien fue encontrado sin vida este domingo. No hay certezas sobre si se trató de un suicidio, que fue la tesis inicial que se había manejado, o si efectivamente fue un asesinato. La familia ha pedido, y esto nos acaba de decir el abogado, ha pedido una exhumación
para que se dé un nuevo análisis forense y poder establecer las causas de la muerte de José Augusto Briones, cuya investigación quedará extinguida justamente porque es lo que corresponde, que se declare extinguida esta instrucción fiscal en contra del fallecido exsecretario general de la Presidencia de la República. 7 de la mañana con 22 minutos, saludo a nuestra audiencia en Santo Domingo de los Áchilas y estamos conectados con nuestro canal Majestad Televisión. 7 con 22 en la primera hora.